Sí, damos pase a nuestro compañero Jefferson. Jefferson, puedes comenzar. Bien, buenas noches con todos. Les agradezco su participación y también quiero agradecer al profesor Quiroz y a la profesora Dueñas por haberme dado la oportunidad. Me presento, soy Jefferson Taxa Chávez, estudiante de la Maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación Universitaria y me encuentro en el segundo ciclo. El motivo de mi exposición es para hablar de una de mis obras más favoritas, que es Los hijos del Capitán Grant, escrito por Julio Verne. Y para abordar esta obra he dividido mi exposición en seis partes. Primero voy a hablar sobre una breve biografía del autor, luego voy a hablar de los datos generales de la obra, después presentaré a los personajes, el siguiente haré un resumen de la obra, después un análisis de la obra y luego mi experiencia con respecto a la obra. Bien. Con respecto al autor, Jules Gabriel Verne, más conocido en el mundo hispanoparlante como Julio Verne, fue un literato, novelista, dramaturgo y poeta francés de mucha popularidad en la segunda mitad del siglo XIX. Él nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y falleció en Amiens el 24 de marzo de 1905 a la edad de 77 años por causa de la diabetes. En su juventud, él estudió Derecho porque quería seguir los pasos de su padre, que era abogado, pero a la mitad de la carrera decidió abandonarlo para convertirse en literato. Y ayudado por su amigo Pierre Hetzel, empezó a publicar obras, pero las hacía de forma periódicas. Es decir, presentaba un capítulo un mes y el segundo mes presentaba otro capítulo. Y finalmente presentaba la obra completa. El secreto de las obras de Julio Verne se centraba en dos elementos muy importantes. Él combinaba primero la exploración, porque en esos años Europa estaba muy interesada en conocer los nuevos territorios que se estaban expandiendo por los descubrimientos de nuevos exploradores. La gente quería saber sobre África, quería conocer el lejano oriente, quería conocer cómo era el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, e incluso querían saber sobre la geografía de la Luna. Otro aspecto importante de su obra era que él presentaba innovaciones tecnológicas de la época y en algunos casos mejoraba estas tecnologías, buscando algunas invenciones más modernas, ¿no? Imaginarias. Por ejemplo, el submarino que se inventó en 1862, pues él la mejoró con el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, como el Nautilus, donde le puso un submarino muy grande que tenía bibliotecas, salas y podía ser propulsado por electricidad. En este caso, Julio Verne decía que él se esmeraba mucho en tener información sobre datos geográficos, era lo que más captaba, pero era muy débil en los conocimientos de ciencia ficción o de avances tecnológicos, porque solo captaba los conocimientos generales y luego dejaba que su imaginación creara los nuevos inventos. Y son estas cosas lo que lo convirtieron en un autor de fama universal. De hecho, él está considerado junto con H. G. Wells como uno de los padres de la ciencia ficción y es el segundo autor más traducido de la historia, solo después de Agatha Christie. Entre sus obras principales se encuentra Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino y la futurista de la Tierra a la Luna. Detalles de la obra. El nombre original de la obra es L'Enfance du Capitaine Grant. El país de origen es Francia, el idioma original es francés, el género pertenece a la novela y el subgénero es de ficción náutica y especialmente ficción de aventuras. Fue publicado por Hetzel Editores y la fecha de publicación, pues como mencioné, se dio en dos partes. La primera que fue periódica desde el 20 de diciembre de 1865 hasta el 5 de diciembre de 1867 y después presentó la obra completa el 23 de julio de 1868. Y esta obra está centrada en un punto importante, que es que el Capitán Grant se haya perdido en alguna parte del mundo y los demás personajes tienen la misión de encontrarlo y rescatarlo. Los personajes principales de la obra. Primero está Harry Grant, que es el capitán que se encuentra perdido. Y él no aparece en toda la obra, solo aparece al final, pero siempre es mencionado. Luego están Lord Glenarvan y su esposa Lady Lena Glenarvan, que son los aristócratas que financian y dirigen la investigación a bordo de su barco el Duncan.
Luego están Robert y María Grant, que son los hijos del capitán Grant y se encargan de convencer a Lord Glenarvan y su esposa para que realicen la investigación. Después está Jacques Paganel, que es un geógrafo que pone a su servicio de la expedición sus conocimientos en geografía para poder buscar al capitán Grant. Y luego, después de la mitad de la obra, aparece el personaje antagonista de la novela, que es Ayrton. El resumen de la obra. La obra comienza cuando Lord Glenarvan está en su yate el Duncan y encuentra y captura a un tiburón. Cuando le abren el vientre al tiburón, encuentran una botella que contiene un mensaje que está escrito en 3 idiomas y firmado por el capitán Grant. Ahí él señala que se encuentra como un náufrago junto con 3 marinos en alguna parte del mundo, porque su barco, el Britannia, ha encallado. El único dato previsible para poder ubicarlo es que él se encuentra a 37 grados latitud sur, es decir, está en alguna parte del hemisferio sur del planeta, pero no se sabe dónde exactamente. Cuando Lord Glenarvan comunica esto a las autoridades le dicen que no tienen interés en buscarlo y se contacta con los familiares que son los hijos del capitán Grant, Robert y María, y ellos convencen a Lord Glenarvan para iniciar la expedición, que es que lo realiza. En el inicio del viaje encuentran un polizonte en el barco, que era el geógrafo Jacques Paganel, que había entrado al barco por error porque él quería viajar a Francia. Pero para no ser echado por la borda, se pone al servicio de la expedición usando sus conocimientos geográficos y de hecho él es el que dirige las rutas de la investigación, de la expedición, perdón. La primera parte, pues ellos comienzan desde el punto de partida del Capitán Grande de Escocia, que partió hacia Sudamérica. Así que viajan por Argentina y por Chile. Y ahí, pues, se da el elemento principal de la novela, que es narrar el paisaje del lugar, ver la flora y fauna, e incluso se enfrentan a inundaciones o terremotos, o incluso cuando Robert Grant fue capturado por un cóndor. Cuando llegan al Callao, se dan cuenta que en el Callao fue la última información donde el capitán Grant dio señales de vida, porque de ahí dijo que partía a Australia y de ahí no se supo más de él. Así que consideraron que el capitán Grant se encontraba ya en una parte del Pacífico, lo cual reducía su rango de búsqueda. Buscaban isla tras isla, enfrentando también a nativos hostiles, pero no conseguían ubicar al capitán Grant. Pero encuentran a un hombre que dice llamarse Ben Joyce, que asegura haber sido contramaestre del capitán Grant y les ayuda a explorar, pero no tenían éxito. Entonces, cuando ya están en el borde de Australia, empiezan a tener miedo de que quizá el capitán Grant haya llegado más lejos del Océano Pacífico y se haya ingresado al Océano Índico, lo cual lo haría más complicado la búsqueda. Pero lo que ellos no sabían era que este señor Ben Joyce no se llamaba en realidad así, sino se llamaba Ayrton y era un criminal muy buscado por la justicia británica. Y Ayrton, pues, les roba el barco con engaños y los deja como náufragos en Nueva Zelanda. La expedición pues intenta rescatar y empieza a combatir contra los nativos y luego los tripulantes del barco se dan cuenta que Ayrton había engañado a toda la tripulación para quedarse con el barco y se amotinan y capturan a Ayrton y luego pues regresan y rescatan a Lord Glenarvan y al resto de equipos. Cuando Lord Glenarvan decide que va a enviarlo a la justicia británica a Ayrton, Ayrton les pide que por favor no le envíen a la justicia británica porque lo más probable es que lo van a matar por sus delitos. Así que él decide contarles todo lo que pasó realmente, que él sí fue contramaestre del capitán Grant y que él planeó un motín para quedarse con el barco del capitán Grant, pero fue descubierto y el capitán Grant lo dejó en esas zonas de Australia. Entonces, Lord Glenarvan decide que no lo va a mandar a la cárcel y lo que va a hacer es dejarlo en una isla para que viva como un ermitaño, para que viva solo, a modo de castigo y reflexione sobre su conducta. Y la isla que deciden que va a ser donde va a estar Ayrton es la isla Tabor, pero ellos no se dan cuenta que la isla Tabor se encuentra precisamente en el paralelo 37. Y cuando llegan a la isla, encuentran al capitán Grant y a dos náufragos que estaban con él, escapando de los nativos de la isla. Así que la tripulación lo rescata y luego la familia se reúne y deciden regresar a Escocia y dejando a Ayrton como un ermitaño viviendo solo de la isla. Y ahí finaliza la obra. Mi análisis de la obra. Primero, lo que puedo pensar son las fortalezas de la novela.
Primero que hay aventura y emoción constante porque la novela no se centra en una sola ciudad, sino que hay mucho movimiento, se trasladan de ciudad en ciudad, incluso pues, de zonas rurales, incluso islas lejanas de Nueva Zelanda y Australia. Además, también hay alguna información educativa porque Julio Verne aplica en su novela conocimientos de geografía, de botánica, de biología, lo cual hace que, que esta obra sea de manera indirecta una forma de educar a las personas. También se mencionan personajes entrañables, por ejemplo, Robert y María Grant encarnaban la esperanza y la perseverancia de conseguir a su padre, y también que Jacques Paganel era un hombre muy sabio y además en algunos casos gracioso. También se presenta la universidad de valores, porque todo el mundo busca cooperar para poder encontrar al capitán Grant. Se da la amistad, la lealtad y, como dije, la cooperación. Y además, no de forma definitiva, se da el inicio de la redención de Ayrton, porque si bien en la obra él no se regenera, sería en la siguiente obra de Julio Verne, La isla misteriosa, donde Ayrton, después de estar 20 años en la isla abandonado, decide cambiar su vida y ayudar a los pobladores que habían llegado a esa isla. También muestra innovación literaria porque es una de las primeras en combinar lo que es aventuras con ciencia ficción, lo cual no era común en la época. Como debilidades, he encontrado que hay mucho eurocentrismo. En todas las novelas se ve que siempre los europeos, la expedición, son vistos como los hombres cultos y civilizados, mientras muestran a pobladores de Argentina o de Chile como gente que no es muy culta. Lo mismo pasa con las tribus de Oceanía. Otro aspecto es que hay mucho exceso de datos técnicos. En algunas partes de la obra, pues, hablan tanto sobre aspectos geográficos que termina cortando el interés o la historia sobre solucionar algún problema. También se ve una previsibilidad narrativa porque todas las aventuras tienen el mismo factor. Llegan a una ciudad, a un pueblo, encuentran un problema, luego lo solucionan. E incluso uno ya podía prever que el capitán Grant sería encontrado desde el inicio. También hay una escasa profundidad psicológica porque no se ve una evolución de los personajes. Por eso la obra está tan enfocada en lo que es la exploración geográfica que no se ve una evolución, digamos, por ejemplo, de Robert y María Grant, que siempre se ven como dependientes de Lord Glenarvan, que se convierte en el rol paternalista. Otro elemento es la dependencia histórica del contexto. En el caso del siglo XIX, pues la obra era de mucho impacto, pero obviamente en estas épocas, con las nuevas tecnologías como la geolocalización o los nuevos mapas, se hace un poco más fácil encontrar al Capitán Grant. Y quizá este ejemplo sea más visible en otra obra de Julio Verne como La Vuelta al Mundo en 80 días, que en esa época 80 días era un tiempo muy llamativo para dar la vuelta al mundo en 80 días, pero en estos tiempos pues solo se da la vuelta al mundo en unas horas. Con respecto a mi experiencia personal, primero cuando yo descubrí el libro, porque mi papá compraba una colección de obras literarias que publicaba un periódico, yo vi la obra y vi el título y no le vi mucho interés porque no se parecía mucho a las demás obras de Julio Verne, porque si comparan Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, pues sí te indican que va a haber una exploración, pero Los hijos del Capitán Grant son nada más parecido a obras como David Copperfield u Oliver Twist, pero le di la oportunidad de leerlo porque conocía al autor de Julio Verne porque ya había leído Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días. El proceso de lectura pues me captó el interés porque siempre quise, desde un comienzo tuve el interés de saber si realmente iban a encontrarlo y ver cómo estaban planeando las pistas para arrastrar al Capitán Grant. Incluso tuve dudas en un momento de que quizá no lo encontraran porque ya estaba llegando al final de la obra y todavía no aparecía el Capitán Grant. Y de pronto, mágicamente, pues lo encuentran en la isla, lo que me causó un poco de inconformidad porque yo esperaba una planeación más detallada para encontrarlo. Con respecto a mi apreciación sobre un personaje como modelo, pues yo vi a Jacques Paganel, como, que era el geógrafo, como un hombre sabio y de mucha consideración por los demás. Fue tanta mi admiración que yo decidí seguir la carrera de Jacques Paganel y quise ser geógrafo.
y esta decisión se vio consolidada cuando leí El Principito, y si ustedes recuerdan, el último planeta que visita el Principito antes de llegar a la Tierra es el planeta del geógrafo. Pues eso, digamos que consolidó mi deseo de ser geógrafo, pero aunque la vida me ha llevado por otro camino porque terminé estudiando Derecho, yo siento que no me puedo ir de este mundo sin al menos ser, aunque sea por un minuto o un segundo, geógrafo. Y finalmente les quiero invitar a leer la obra de Julio Verne, no solamente Los hijos del Capitán Grant, sino las demás obras, porque las novelas de ciencia ficción, pues sí sirven para el conocimiento porque ahí se presentan trabajos o inventos que en realidad no existen, pero sirven como base para que otros autores, otros investigadores puedan hacer realidad esos trabajos. Un ejemplo claro puede ser con la obra de Isaac Asimov sobre el que hablaba de hombres robóticos y que él les acuñó el término de robot, ¿no? En su obra Yo Robot, que en la actualidad todos siguen incluso las leyes de la robótica de Asimov para realizar robots. Con el caso de la geografía, también tenemos que tomar en cuenta de hacer comparaciones de cómo era el mundo del siglo XIX y cómo era el mundo ahora en el siglo XXI, y ver cómo ha impactado la sociedad sobre todas estas zonas que viajó Verne a través de sus obras, y ver si realmente el impacto del ser humano ha sido positivo o ha sido negativo, porque todo progreso humano tiene que ser tomado con responsabilidad y sin denigrar o descuidar los demás seres vivos del planeta. Eso es todo. Muchas gracias.